Hola a todos, y este es un vídeo en el que voy a tratar sobre el derecho a portar y a llevar armas. Voy a hacer una pequeña introducción y luego posteriormente voy a ir viendo varios puntos. Algunos los voy a pasar muy rápido porque, pues, para ir más que nada a la parte más empírica, para que la gente no se aburra o tampoco o pueda seguirlo fácilmente, aunque sí que es cierto que tocaré ciertos puntos un poco densos, pero muy rápido para que también haya una parte ética. Ese trabajo, como digo, lo que voy a tratar en este vídeo sobre el derecho a portar y llevar armas, tanto desde el punto de vista legal, que es el que voy a pasar más rápido, como el punto de vista pragmático y su evolución histórica, que también vamos a pasar un poco rápido para que la gente se quede más que nada con la parte pragmática. Es bastante habitual que la mayoría de las personas asocien la presencia de armas a una mayor abundancia de crímenes. Cada vez que por desgracia ocurre una matanza en Estados Unidos, pues siempre estamos viendo cómo sale el presidente o cómo sale bastante gente a decir que hay que regular las armas, y más aún cuando estas matanzas desgraciadamente ocurren en escuelas y en ambientes familiares, y bueno, pues acaban surgiendo voces de todos los ámbitos, ¿no?, diciendo que hay que regularlas. Y bueno, pues este es principalmente uno de los temas que vamos a tratar. Sin embargo, estas afirmaciones que se realizan a menudo son sin conocimiento de causa, y por ello no solo vamos a tratar el caso desde el punto de vista legal histórico, sino también, como he dicho, con los datos empíricos que hay al respecto, que es quizá la parte más llamativa. No solo analizo en ese trabajo el caso de Estados Unidos, sino también de otros múltiples países, como por ejemplo Suiza y Honduras, así como los múltiples factores que intervienen en algunos casos, porque esto no es solo algo que digas, uy, son las drogas, no, y se mira solo desde un punto de vista individual, no. Como sabemos, influyen muchísimas cosas en la sociedad al final nos determina todo, y por tanto hay muchísimos factores que influyen y que hacen que esto pues sea en sí un problema muy grande que hay que mirar desde muchos puntos de vista, porque no es simplemente un solo foco, sino que tenemos muchos, por así decirlo, es una piedra con muchas aristas, y hay que analizarlos todos bien, porque si no al final nos quedamos pues en algo que no deja de ser algo que parece incluso un poco dogmático o incluso absurdo. Además, también se plantea una posible solución, pero bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a ver primero es cuál es el punto de vista de la escuela austriaca, porque al fin y al cabo, pues, Students for Liberty, como organización libertaria y tal, pues puede seguir cualquier punto de vista, ¿no? Es decir, hay muchas escuelas económicas, que hay gente de Students for Liberty que pertenece a ellas, ¿no? Tenemos a la escuela monetaria y tenemos ahí a gente como David Friedman, pero bueno, yo creo que están un poco equivocados, ¿no? Y por suerte la mayor parte de la gente sigue a la escuela austriaca, gente como Mises, aunque también tenga por supuesto sus errores. Y entonces el trabajo la presentación básicamente va a tratar sobre cuál es el punto de vista de la escuela austriaca, ¿no?, sobre este tema. La escuela austriaca, para los que no lo sepan, es subjetivista principalmente. Concibe la sociedad como un conjunto de individuos que son únicos e irrepetibles, movidos por una fuerza de la función empresarial que es creativa, y que además tienen valoraciones subjetivas, ¿no? Esto es, por así decirlo, la definición súper reducida. Y esto en parte también, a esto hay que añadir, ¿no?, que el individuo, al no poder ser autárquico, se ve obligado a cooperar y a coordinarse con el resto, ¿no? Y es lo que genera la sociedad. Nosotros no podemos vivir de forma aislada, y por tanto, pues, incluso instintivamente, es decir, de forma pre-racional, incluso tenemos que cooperar y coordinarnos con el resto, y eso genera la sociedad como orden espontáneo, que es de cooperación y coordinación, ¿no?, que es un orden dinámico que avanza por ensayo y error. Esto es básicamente así las definiciones, por así decirlo, más básicas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues cómo los individuos son únicos e irrepetibles, como las relaciones subjetivas, y cómo al coordinar se genera la sociedad. Y luego también tenemos que saber cómo en esa sociedad se generan las instituciones sociales, ¿no?,
que son comportamientos pautados, surgidos de forma espontánea y con una evolución dinámica que consiste en un ensayo, un error y error constante, ¿no? De entre todas estas instituciones, evidentemente, y para no alargarnos y que esto se convierta en algo aburrido, hay que tener en cuenta la que nos importa para este tema, que es el derecho. El derecho es una función, o sea, es una institución social cuya función consiste en solucionar los conflictos que existen entre los individuos de la sociedad e incluso proveer normas para evitar que se den estos conflictos. Porque evidentemente si entre los individuos de una sociedad se dan conflictos, todo este régimen de cooperación y coordinación se cae y no funciona bien, ¿no? Entonces, de forma espontánea, pre-racional, ¿no? Han surgido unas normas que surgen de forma evolutiva y que evolucionan por ensayo y error, que son la base de, básicamente la base del derecho. Por ello, básicamente, lo que entiende la escuela austríaca es que la soberanía de cada persona no se encuentra en la sociedad, sino en sí misma. Es decir, cada persona es, cada individuo, por así decirlo, es su propio soberano, siendo este el que mejor conoce cómo debe ser su vida y por dónde quiere guiarla. Pero al mismo tiempo, si bien sabemos que cada individuo debe ser su propio soberano y que por tanto ni la sociedad, ni tu familia, ni la monarquía, ni nadie tiene que decirte cómo debes de actuar, si bien tenemos que tener en cuenta esto, también tenemos que tener en cuenta que en la sociedad surgen varias instituciones y una de ellas es el derecho, y el derecho pues marca varios principios, ¿no? Que son principios formales del derecho natural, por así decirlo, y entendemos que cada individuo, en base a estos principios, pues, si bien es cierto que existe, es decir, si bien es cierto que cada individuo es dueño de sí mismo, dueño de su destino, o el capitán de su alma, ¿no? Como decía Mandela, también entendemos que ese individuo, para poder vivir en sociedad, pues lo lógico es que tenga que cumplir con esos derechos, ¿no? Y entre esos derechos, por ejemplo, se encuentra el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad. Y en base a esto, pues se puede argumentar, ¿no?, que el derecho a llevar armas es algo que es básico, y es básico porque si cada individuo es dueño de sí mismo, ¿no?, y tienen que cooperar y coordinarse en una sociedad en la cual existen unas normas pautadas para evitar que se den conflictos, lo lógico es que una de estas normas sea, pues como hemos dicho, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la vida. Y el hecho de que tengas derecho a la propiedad y a la libertad y a la vida implica también que como individuo, al ser el soberano, al ser tu propio soberano, tienes derecho a protegerla, ¿no? Es decir, que si un tercero quiere matarte o si un tercero quiere robarte o esclavizarte, tienes derecho a defenderte de él, ¿no? Y de hecho, precisamente, y esto es algo ya más técnico, si han surgido las normas del derecho de forma evolutiva, han sido en parte ya no solo porque el individuo tenga que cooperar y coordinar si no puede ser autárquico, sino porque el individuo, evidentemente, de forma instintiva, no quiere que le maten, no quiere que le esclavicen, no quiere que le roben. Y por tanto, si un segundo individuo va a robarte, va a matarte o a esclavizarte, lo lógico es que se produzca una reacción violenta, ¿no? Entonces, el derecho, como hemos dicho, no solo sirve ya para que se pueda dar una mejor cooperación en la sociedad, sino para evitar esos conflictos que se dan si alguien viene a dañarte. Y por tanto, pues de ahí se puede derivar, obviamente, que siempre la gente se va a defender. Y por tanto, en estas normas, ¿no?, del derecho que evitan los conflictos, pues una de ellas, evidentemente, o la que se deriva de las tres normas, ¿no?, que debería ser la libertad, la vida y la propiedad, es la defensa individual que tú tienes derecho a hacer de tu vida, tu propiedad y tu libertad. Y de ahí sacamos, pues, el derecho a llevar armas, porque evidentemente esa defensa pues, puede ser con los medios oportunos, incluidos el llevar armas. Esta es la parte así más técnica que he intentado pasar lo más rápido posible para que no resulte un poco coñazo, porque al fin y al cabo es algo que es muy denso, ¿no? Y es algo que ya pues hay que mirar de forma más seria. Pero lo que intento decir es que los principios en sí están bastante bien asentados, ¿no? El hecho de que cada individuo es único, que en la sociedad surge el derecho y que ese derecho permite el derecho a la defensa propia y por tanto el derecho a llevar armas. Y cómo estos principios se han desarrollado históricamente, ¿no?, que también es algo que quiero pasar muy por encima, es algo que podemos ver en Estados Unidos.
Y entonces tenemos la segunda enmienda con este señor tan feo de aquí, con esa peluca, que es John Locke. La segunda enmienda tuvo influencias propias y ahí la foto de este señor. Los padres fundadores de Estados Unidos estaban inspirados por importantes naturalistas como John Locke o incluso el padre Juan de Mariana. Al ser naturalistas no eran gente que tuviese un concepto del derecho evolutivo como sí que lo he escrito yo, ¿no? Porque yo he partido de la tesis de Hayek. Ellos tenían un concepto más antiguo, por así decirlo, más vamos a decir religioso, ¿no? Ellos creían que el hombre tiene derechos por el mero hecho de ser hombre, ¿no? Y bueno, pues en base a esto, pues John Locke su idea de gobierno era que el Estado tiene que existir para proteger los derechos negativos, ¿no? Que son los derechos de vida, propiedad y libertad. Y si el Estado, es decir, si el Estado no los protege o no los cumple, por así decirlo, de forma óptima, el pueblo tiene derecho a eliminar el Estado y renovarlo de nuevo. Es decir, para Locke, el contrato social, a diferencia de Rousseau o de Hobbes, es que la sociedad se forma y se da a sí misma un Estado para que la proteja. No es como Hobbes, que quiere un Estado absolutista, o como Rousseau, que, por ejemplo, quiere un Estado con una democracia totalitaria, ¿no? Para Locke, simplemente lo que supone el Estado es que tiene la obligación de proteger y tutelar los derechos, haciendo lo necesario para evitar que se den estos conflictos. Es decir, el Estado tendría la función de ser la ley y de evitar que la sociedad se desmorone, ¿no? por los conflictos sociales que se puedan dar, y que en el momento en el que el Estado se convierta en un ente tiránico y ya no cumpla esa función, pues que el pueblo pueda eliminarlo, por así decirlo. Y de ahí surge la que quizás sea la frase más importante, ¿no? del preámbulo de la Declaración de Independencia, que viene a decir algo así como que cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue el objetivo que evidencia el designio de mantener a la gente bajo un despotismo, es decir, cuando se ve claramente que el Estado lo que quiere es esclavizarte, que el Estado lo que quiere es someterte bajo su voluntad despótica, que es el derecho del pueblo, es el deber del pueblo, el derrocar a ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Es una frase así muy rocambolesca, ¿no? Pero de forma resumida lo que viene a decir es esto, la teoría lockeana, ¿no? De si el Estado se vuelve tiránico, el pueblo tiene el derecho y el deber de derrotar a ese Estado inmediatamente y hacer uno nuevo, ¿no? Que pues le pueda proveer de seguridad y libertad. Y esto es básicamente es esta idea lockeana la que por así decirlo influyó en los padres de la independencia y la que hizo que Estados Unidos pues tuviese una base moral justificada, ¿no? En este caso en Locke, para poder independizarse. A su vez también influye el padre Juan de Mariana, pero esto es algo ya que es más meramente anecdótico. El padre Juan de Mariana es el que desarrolla la tesis del tiranicidio, ¿no? Sic semper tyrannis, ¿no? Es decir, que según esta teoría, el rey ha de subordinarse a la ley moral divina. En este caso, el padre Juan de Mariana era un naturalista, y se justifica la ejecución del rey por el pueblo en el caso de que se incumpla esa ley. Es decir, si el rey incumple el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad o a la vida de los súbditos, pues el pueblo tiene derecho a ejecutarlo y a quitárselo de en medio. Entonces, los padres fundadores de Estados Unidos tuvieron esta gran inspiración, ¿no? Y esto se materializó en la Carta de Derechos de Estados Unidos, ¿no? Que venía a ser las enmiendas, ¿no? Básicamente Estados Unidos empezó siendo un país que era como una institución confederada, ¿no? Pero luego posteriormente ganó la parte federal, vamos a decir, y se hizo la Constitución. Y sin embargo, frente a esta Constitución que era federalista, ¿no? Surgió la Carta de Derechos, que viene a ser como unas reclamaciones confederadas que ponen límite a esa Constitución, ¿no? Es algo así que se puede decir de forma muy rápida, pero básicamente el que fuera primero estuvo la Declaración de Independencia, ¿no? Que fue Thomas Jefferson. Luego hubo un debate entre confederalistas y profederalistas, como por ejemplo un federalista importante era Hamilton,
posteriormente se hizo la Constitución y luego posteriormente se hizo la Carta de Derechos, ¿no? Y en la Carta de Derechos, pues, de nuevo influyeron mucho los confederalistas. Esta carta, el borrador fue redactado por James Madison, pero bueno, esto es meramente anecdótico y simplemente, pues, la carta tiene 10 enmiendas y en este caso la que habla del derecho a tener armas es la segunda enmienda, que lo que viene a decir es que las personas tienen derecho a tener y a portar armas, así como a mantener una milicia, ¿no? Siendo necesaria una milicia bien ordenada, dice, para la seguridad de un Estado libre. No se violará el derecho a poseer y portar armas. Sobre esto hay que decir que en Estados Unidos, cuando se hizo la segunda enmienda, ellos ya daban por sí, ya daban por hecho que la gente tenía armas para defenderse de los criminales, ¿no? Es decir, el que hayamos perdido el derecho a llevar armas para protegernos del crimen es algo que hemos perdido posteriormente conforme el Estado ha ido creciendo, ¿no? Por tanto, ellos no plantean la cuestión cuando hacen la segunda enmienda de vamos a dar armas al pueblo para que la gente se pueda defender. Ellos la plantean para que el pueblo se pueda defender del gobierno. Porque en la década de 1760, cuando estaban en la guerra de independencia, la corona británica suprimió el derecho a portar armas de las colonias americanas. Es decir, era algo que ya tenían, ¿vale? La gente ya tenía de por sí armas para defenderse de los criminales. Y la colonia británica, sabiendo que estaban en una guerra de independencia, pues suprimió el derecho a tener armas debido a que las milicias coloniales, ¿no?, de Estados Unidos eran cada vez más partidarias de la independencia. Y por tanto se hacían con municiones de las armerías, ¿no?, para pues luchar. Y el resultado de esto es que, pues bueno, esto resultó en la segunda enmienda, que como dice, pues ya no solo que la gente tenga derecho a armas, sino que cada estado, por así decirlo, de los 50 estados de Estados Unidos, tiene derecho a tener una milicia, ¿no?, que es independiente al ejército, por así decirlo, y que es lo que hoy se conoce como la Guardia Nacional. Vamos a ir a la parte quizás interesante, porque toda esta parte es bastante aburrida. Bueno, esta foto de aquí es Alexander Hamilton, ¿no?, que era un pro federalista, ¿no?, y contra el cual pues tuvo que debatir este señor de aquí, que es Thomas Jefferson, que era el confederalista, ¿no?, y era el que quería que el Estado tuviese menos poder, porque la diferencia entre un profederalista y un confederalista es que alguien que es federal, alguien que es federalista, lo que quiere es que el Estado tenga más poder y que por tanto haya un gobierno, ¿no?, que lo controle todo, y ese es alguien como Hamilton, ¿no?, como este señor de aquí. En cambio, alguien como Jefferson, que era confederalista, por así decirlo, lo que quiere es que cada territorio, cada región pueda ser independiente, por así decirlo, y que se forme una confederación de tal forma que a cada una de las partes que forma esa confederación le sea muy fácil independizarse en caso de que quiera. Y de hecho la guerra de secesión de Estados Unidos, la que hubo posteriormente, pues fue principalmente por una lucha entre estos dos movimientos ideológicos, ¿no? Triunfando desgraciadamente el modelo federal. Y digo desgraciadamente porque evidentemente el modelo federal lo que implica es un Estado mucho más grande y por tanto la probabilidad de que el Estado se convierta en un ente tiránico es mayor. Pero bueno, la historia, el resultado será así, aunque afortunadamente, a pesar de que haya triunfado el modelo federal en Estados Unidos y de hecho la Constitución es federal, pues siguen existiendo y siguen siendo vigentes las enmiendas, ¿no?, que puso este señor de aquí, Thomas Jefferson, y que son confederadas. Bueno, vamos a ir a la parte, al análisis empírico, que es quizá la parte más importante. Como podéis ver, primero estudio el caso estadounidense. Este es un trabajo, por cierto, que no he hecho yo solo, lo hice con otro compañero. Y entonces decidimos que, si bien hay que pasar un poco la parte tostón, ¿no?, del principio, había que decirla de todas formas, ¿no?, porque hay que marcar claramente que el derecho a tener armas no es solo algo empírico, sino que es algo que está bien fundamentado tanto en la historia como en el derecho natural e incluso en el derecho evolutivo, ¿no?, que es la parte del principio de la cual yo he hablado, de que pues son instituciones evolutivas, ¿no?, la parte hayekiana. Pero luego pues nos centramos más en un análisis empírico, en este caso el caso estadounidense. Después hemos hecho comparaciones entre diversos países desarrollados. Luego tenemos el caso de Suiza, que es bastante importante.
Luego tenemos la prohibición estatal al consumo de drogas, que es un caso relacionado con el tema y que hay que tener en cuenta, porque como dije antes, esto no se puede ver como si fuera algo único, sino que es un prisma y tiene muchas aristas. Y luego, pues, para terminar, hicimos un modelo teórico de cómo podría funcionar una policía privada, pero esto es quizá más anecdótico y que por tanto pasaremos muy rápido. Entonces, bueno, el caso estadounidense. A más armas, mayor número de crímenes, es cierto este mantra, ¿no? Nosotros creemos que no. Desgraciadamente, la Carta de Derechos de Estados Unidos es una rara avis en el mundo, e incluso en dicho país se intentan dar limitaciones constantes. Ahora, hace pocos días hemos visto, ¿no?, que Obama de nuevo ha salido hablando, diciendo que hay que limitar las armas porque ha habido un tío que ha entrado en un centro lo de Planned Parenthood y se ha liado a tiros, ¿no? Entonces, si vemos este análisis empírico, tenemos que, pues bueno, incluso en el caso de Estados Unidos se está hablando constantemente de limitar las armas y creemos que es el caso más importante porque cada vez que se habla de la parte empírica, ¿no?, de llegar más, todo el mundo hace referencia a Estados Unidos y la gente hace referencia a Estados Unidos la mayor parte de las veces sin tener muchos datos de qué es lo que pasa allí exactamente, ¿no? Y bueno, pues si bien la defensa del derecho a portar armas que llevamos haciendo a lo largo de este trabajo, a lo largo de esta presentación, es algo de vital importancia, tenemos que reconocer que la gran mayoría de la sociedad lo rechaza. Y la misma no lo rechaza en base a una cuestión natural o de ética, sino que utilizan el pragmatismo, ¿no?, para intentar tumbar la argumentación aquí expuesta. En definitiva, el argumento que se emplea siempre es que las armas solo sirven para matar o al menos para infligir un grave daño. Además, se afirma que cuantas más armas tiene a su disposición una sociedad, mayores son los índices de crimen, especialmente el crimen violento, ¿no? Y dicho esto, nos proponemos, o me propongo en este caso, a desmontar este mito, porque no deja de ser un mito, en base a diferentes estudios estadísticos sobre la correlación entre los índices de crimen y la tenencia de armas en la población civil. Y de ahí que el caso estadounidense pues sea tan importante, ¿no? Entonces, quiero comenzar mi análisis empírico, bueno, el que he hecho con mi compañero en este trabajo, por el caso estadounidense, ya que es el que más se habla en los medios de comunicación, el más llamativo. Cada vez que pasa algo en Estados Unidos lo estamos viendo constantemente en la tele, ¿no? Y a la vez sobre el que más mitos se propagan, ¿no? No solo por parte de otros países, sino también por numerosos think tanks dentro del propio país. Entonces, pues, podemos también decir que en este caso, pues, es el deber quizá de Students for Liberty el intentar desmontar estos mitos que hacen otros think tanks, que son mitos falsos, y por tanto intentar demostrar que en Estados Unidos esto de lo cual la gente acusa de que constantemente se están dando crímenes debido a las armas y que cuantas más armas hay peor, que no es cierto, ¿no? Los Estados Unidos son el país del mundo con más armas por cabeza en números absolutos. Pues podemos ver que hay más de 100 millones de armas de fuego prácticamente, según un estudio de Cates y Mauser del 2013, ¿no?, siendo este el ratio más elevado del mundo. Siendo esto así y siguiendo la lógica imperante de la actualidad, en Estados Unidos debería tener los índices de criminalidad más altos del mundo. Es decir, claro, si tú tienes más de 100 millones de armas de fuego, pues lo lógico es que Estados Unidos sea el país donde haya más muertes, ¿no? Porque claro, si lo que la gente viene a decir es que hay más armas, más crímenes violentos, ¿no? Pues eso, Estados Unidos tendría que ser el país con el índice de crimen más alto del mundo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. No tenemos que ir a los países del tercer mundo para ver que hay crímenes más violentos que en Estados Unidos. Es decir, ni siquiera hace falta eso. Países como Rusia, Luxemburgo, pues tienen mismamente un índice de homicidio por cada 100.000 habitantes mucho más alto del de Estados Unidos. En concreto, Rusia tiene un 20,5 y Luxemburgo tiene un 9,1. Y estos son datos de 2002, es decir, que no son cosas que hayamos visto desde hace mucho tiempo, sino que son datos bastante recientes
frente al 7,8 que hay en Estados Unidos. Y el 7,8 en concreto no es un dato de 2002, sino que es un dato de 2013, ¿no? A esto tenemos que añadir que en Rusia además hay 4.000 armas por cada 100.000 habitantes y en Luxemburgo 0. Es decir, estando estas completamente prohibidas. Que no es que en Luxemburgo haya muchísimas armas y por tanto haya muchos crímenes, sino que es que incluso estando prohibidas, habiendo 0 armas, aún así tienen un índice de criminalidad mayor que en el de Estados Unidos. Otro indicador que desmiente el argumento de que a más armas más crimen lo podemos encontrar analizando el ratio de armas dentro de la comunidad afroamericana. Entre las personas que residen en ciudades urbanas o en áreas rurales, por así decirlo. Es decir, que en Estados Unidos, en las zonas en las que hay gente afroamericana, es mucho más probable que tengan armas. Y sin embargo, a pesar del gran acceso a las armas que tienen las personas afroamericanas en Estados Unidos, el ratio de crímenes de las zonas rurales en las cuales hay gente negra es una parte muy pequeña del ratio de crímenes que hay en las zonas urbanas, ¿no? Además, siguiendo esta misma lógica y ampliando el espectro de análisis, la propiedad de armas de fuego es más elevada en la gente blanca que en la gente negra y en concreto más en la gente que es de media edad que en la gente joven y en concreto también más en gente casada que en gente que esté soltera, ¿no? Y por tanto, pues podemos ver cómo por así decirlo, la población que tiene tendencia a los crímenes está bastante distribuida por Estados Unidos. De nuevo, en esta presentación no pretendo saber cuáles son las causas de este crimen, de esos crímenes, porque pueden ser de muchas formas. Ya hemos demostrado que no por tener más armas hay más criminalidad, porque hay otros países como Rusia y Luxemburgo que incluso estando prohibidas tienen más, y incluso hemos demostrado que no porque haya unas zonas en las cuales hay más acceso a las armas, como son los barrios de gente negra, tiene que haber más crímenes, debido a que hay muchísimos más crímenes, por ejemplo, en ciudades donde no hay tanto acceso a las armas como en esos barrios rurales, y donde además la gente no es necesariamente siempre gente negra la que tiene armas, sino que la mayoría de los portadores de armas son gente blanca de mediana edad. Tampoco, como he dicho, pretendo saber cuáles son las causas de los crímenes, ¿no? Porque hay muchísimas, ¿no? Siendo las causas de índole social, económica, psicológica, cultural, educacional, incluso gente que simplemente está loca, ¿no? Simplemente lo que intento es saber si a más armas hay mayor crímenes o viceversa. O si simplemente no existe una correlación alguna, porque eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? De que puede que pues no haya ningún tipo de correlación y aquí simplemente pues la gente se esté haciendo un poco de pajas mentales, ¿no? Hablando así claramente cuando viene a intentar coger todos los datos y unirlos sin más, haciendo una amalgama pues haciendo un pequeño pifostio de datos que al fin y al cabo no tienen tanto que ver. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en el caso estadounidense es analizar los datos. Y bueno, aquí podéis ver en la pantalla un gráfico bastante, pues eso, bastante curioso con datos de 1992 y de 2007 sobre todos los crímenes violentos, ¿no? Hasta ahora no he hecho nada más que empezar no hemos sino analizado, ¿no? Todo el mantra que implica que a mayores armas, o sea, que a mayor cantidad de armas hay mayor índice de crimen hay, ¿no? Que no deja de ser una mentira y que vamos a demostrar como falso. Así que si nos adentramos con una mayor profundidad en el caso americano, vemos que las diferentes legislaciones que regulan la tenencia de armas son de carácter estatal, es decir, Estados Unidos, aunque haya perdurado el modelo federal, pues sí que incluso dentro del modelo federal sí que pues cada estado puede hacer sus propias leyes, ¿no? Y por tanto se regula el tema de las armas se regula a nivel estatal, no es algo que se regule a nivel nacional. Así pues, conviene comparar los índices de crímenes y la tendencia de armas de los diferentes estados americanos, por así decirlo. Para esta tarea vamos a basarnos un estudio que es el estudio de los índices y tendencias de armas de crímenes violentos,
realizado por John R. Lott, teniendo en cuenta todos los condados de Estados Unidos a lo largo de 30 años, ¿vale? Es un estudio que ha realizado este señor y que, bueno, pues está en internet para los que lo quieran ver. Es un estudio bastante serio y que lo analiza bastante bien. Si bien este es un estudio general, vamos a extraer ciertos datos a modo ilustrativo del mismo, porque no podemos verlo todo completo, porque entonces no terminaríamos nunca, ¿no?, esta presentación. Así pues lo que hace el señor Lott, es analizar, entre otras cosas, la evolución de diferentes crímenes a lo largo de más de una década, en función de los de estados en los que existe la Carrion Council Law. La Carrion Council Law son leyes que permiten a los ciudadanos sin precedentes penales, ¿no?, sin antecedentes penales ni problemas psicológicos violentos, la tenencia y posesión de armas en su propiedad o en diversos espacios públicos, ¿no?, excluyendo a aquellos en los que explícitamente se prohíba la misma, ¿no?, siempre y cuando obtenga la licencia por parte de la autoridad competente, ¿no? Entonces, como he dicho, pues vamos a ver este estudio basándose en cómo es la evolución de los crímenes, ¿no?, en los estados en los cuales existe esta ley que te permite tener un arma siempre y cuando pues no tengas ningún tipo de antecedente penal ni problema violento, o que directamente la tenencia de armas está prácticamente, o estados, por así decirlo, en los que la tenencia de armas está prácticamente desregulada, a pesar de que esta ley no exista de forma concreta, ¿no? La tabla siguiente resume este estudio en cuestión, que es la tabla que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pues podemos ver cómo tenemos los índices del año 1992 de por cada 100.000 personas, ¿no?, e índices de 2007, ¿no? Y podemos ver cómo, vamos viendo los datos, ¿no?, de que los han dividido entre crimen violento, homicidio, ¿no?, robo con violencia, y podemos ver cómo hay algunos que han subido y otros que van bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1992 vemos como en crimen violento, y voy a señalar en concreto la pantalla para ver, vemos como en crimen violento en 1992 pues tenemos que, aquí está, tenemos como hay un menor número de crímenes violentos en los estados con mayor libertad. En concreto tenemos 378,8 por cada 100.000 personas, que en estados que tienen menor libertad de armas, ¿no? En cuanto al crimen de homicidio, igual, vemos como hay un 5,1 frente a 9,7 en los estados donde tienen menos armas, ¿no? Violación lo mismo, 35 versus 43, robo con violencia igual, 339 con 417, este está bastante más, por así decirlo, este se acerca más. Robo de vehículo lo mismo, vemos como en los estados en los cuales se permite llevar armas de fuego sin problema alguno, si no tienes antecedentes penales, hay un menor robo de vehículos con respecto a estados donde sí que está prohibido llevar las armas, o sí que no es que esté prohibido, sino que está mucho más restringido, porque no hay ningún estado de Estados Unidos en los cuales se prohíba literalmente tener armas, sino simplemente te lo restringen más. El único sitio de todo el país donde no se pueden llevar es en el Distrito de Columbia, ¿no?, que no es un estado, sino que es donde está la capital, Washington DC. Luego vemos como igual, pues el robo lo mismo, el robo además es bastante llamativo, ¿no?, que es un 840,3%, 840,3 con respecto a cada 100.000 habitantes frente a 1.074, ¿no? Pues esto es algo bastante, es una diferencia bastante llamativa. Y en hurto igual, tenemos unos 2.600 por cada 100.000 habitantes frente a los 3.000 que hay en el resto de estados, ¿no? Esos son datos del año 92, pero es que si nos vamos a 2007 vemos que sigue siendo así, ¿no? En 2007 pues tenemos que, de nuevo, pues en crimen violento pues hay 403 en los estados donde te puedes tener armas con más facilidad frente a estados en los que no. Y así, pues para resumir un poco, ya vais viendo vosotros los datos, voy a borrar esto aquí, así vosotros vais viendo cómo, se ve claramente, ¿no?, cómo es mentira que a mayor libertad de armas haya un mayor índice de crímenes. Los datos demuestran todo lo contrario. Lo que los datos dicen es que precisamente en aquellos estados donde las armas
están más permitidas, donde existe esta ley, la ley Carry and Conceal Law, donde en estos estados donde las armas están más permitidas, el número de crímenes, tanto crimen violento como homicidio, violación, robo con violencia, robo de vehículo, robo o hurto, son mucho menores que en el resto de estados donde sí que hay más restricciones. Con lo cual ya podemos sacar varias conclusiones, ¿no? de este estudio, ¿no? del señor Lott, que como he dicho es un estudio que está en internet y que todo el mundo puede ver. Las conclusiones más evidentes que podemos extraer de esta tabla son que claramente hay menos crímenes, tanto en números absolutos como por cabeza, en los estados con regulaciones más laxas con respecto a la tenencia de armas que en aquellos en los cuales la regulación es mucho más intrusiva. Los únicos aumentos que se aprecian en la tabla son aumentos relacionados con crímenes no violentos, de hecho, en los que no se ha agredido directamente a ninguna persona, siendo estos el hurto o el robo, ambos sin mediar la violencia, como venimos explicando. La razón de esto es pues bastante evidente, ¿no? Es decir, los criminales han de cambiar sus hábitos delictivos vista la mayor probabilidad de encontrarse frente a un ciudadano armado. Si bien hemos incluido en la tabla efectos meramente ilustrativos de la evolución estadística analizada por el señor Lott, la conclusión del estudio es bastante tajante, ¿no? La casualidad entre la posesión de armas, o al menos la posibilidad de posesión de armas de los ciudadanos, es una causalidad directa, ¿no? Es decir, que a mayor número de armas y mayor libertad de armas tengan los ciudadanos, se ve como hay una causalidad directa que indica que hay una reducción de crímenes violentos. Esta correlación estadística es algo que está bastante claro en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, pues tenemos incluso datos como que, por ejemplo, el estado de Vermont, que es un estado de la costa este, al norte del todo, ese es probablemente el estado que tenga la regulación más laxa de todas y en el cual menor índice de crímenes hay, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué tres conclusiones, ¿no? podemos sacar del caso estadounidense, que es, por así decirlo, la parte más gorda de toda la presentación? La primera y la principal es que es mentira que a mayor número de armas haya mayores crímenes. Primero, es mentira que eso ocurra en Estados Unidos, como hemos podido ver en la tabla que tenemos presente en pantalla. Y segundo, es mentira que eso ocurra a nivel de países. Es decir, hemos visto como hay países como Luxemburgo que teniendo prohibidas las armas, tienen pues una criminalidad por cada 100.000 habitantes muchísimo mayor que la de Estados Unidos, siendo la de Estados Unidos de un 7,1 y la de Luxemburgo de un 9,1. E incluso países como Rusia, que teniendo una legislación de armas mucho más intrusiva, pues tiene un 20, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces esas son las dos primeras, por así decirlo, los dos primeros datos. Y luego el segundo es que incluso donde más armas hay dentro de Estados Unidos no necesariamente tienen que darse más crímenes, ¿no? Es decir, tenemos que ir más armas en las zonas rurales, ¿no? En concreto en zonas donde vive población afroamericana, y sin embargo los crímenes, la mayor parte de ellos se dan en zonas urbanas donde la población es blanca y de mediana edad, ¿no? Con lo cual, pues, ni es un caso racial, porque no tiene nada que ver con el tema racial, como hemos venido a demostrar, sino que simplemente se sabe que es un caso de zona urbana versus zona rural y que no tiene nada que ver que en la zona rural haya gente negra o gente blanca, sino que de hecho, a pesar de que en la zona rural tienen más armas, haya menos crímenes. Eso punto número uno. Punto número dos, en Estados Unidos, a mayor número de armas, menor índice de crímenes violentos se dan. Y punto número tres, a nivel de países, ¿no? Pues en países que tienen muchas más armas. Y una pregunta que la gente se estará haciendo es, claro, ¿y esto por qué es, no? Y yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Es decir, si tú eres un criminal y vas a cometer un crimen violento, ¿no? Y vas a una zona en la cual la gente no tiene armas porque el Estado les prohíbe tener armas, pues tienes una barra libre, ¿no? Es decir, básicamente puedes atacar a cualquiera por la calle sabiendo que tu único peligro es que venga la policía. Pero claro, entre que viene la policía y le asaltas a esa persona, pues tienes un tiempo
vamos a decir, bastante grande, o quizás incluso aunque sea pequeño, tienes cierto tiempo para poder robarla, poder agredirla, matarla o lo que sea, ¿no? En cambio, si eres un criminal y, y vas a una ciudad o a una zona en la cual todo el mundo que no tenga antecedentes penales ni problemas psicológicos violentos pueda tener armas, pues obviamente tú no sabes a ciencia cierta quién va armado o no. E incluso si atacases a alguien que sabes que no va armado, nadie te garantiza que esa persona no vaya a tener un vecino, un amigo, un familiar o cualquier otro individuo que pase por la calle que la vaya a socorrer, ¿no? Y que vaya a usar su arma contra ti, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, se veía en el lejano oeste. En el lejano oeste, el mito de que fue una época salvaje, pues es algo que ha creado Hollywood, pero hay datos y hay estudios también. En concreto hay un libro que está en español que se llama el no tan salvaje oeste, que yo recomiendo leer a todo el mundo, en el cual lo que te viene a decir es que las cifras de muertes en el lejano oeste eran bajísimas. ¿Por qué? Porque claro, si tú tienes una banda de forajidos armados, ¿no? Y sois, por ejemplo, 5 y queréis entrar a robar el banco de una ciudad en la cual hay 100 personas y las 100 están armadas, tú no sabes si alguien te va a disparar por la espalda o no. Porque, claro, tú puedes que consigas atacar y matar a todos los del banco, pero ¿y si luego hay una vecina por detrás, ¿no? La típica abuelita en la hamaca con la escopeta que te dispara? ¿Y si sale cualquier otro vecino, ¿no? Que haciendo un acto patriótico de defensa de sus conciudadanos decide atacarte? Evidentemente, la falta de incentivos a entrar en una ciudad o a entrar en un territorio en el cual todos estén armados y a cometer crímenes violentos es muchísimo mayor que si vas a un territorio en el cual las armas están reguladas por el Estado, ¿no? Y esto es algo obvio. De hecho, en el lejano oeste, los crímenes, la mayor parte de ellos se daban no en las ciudades, sino entre las ciudades, porque eran territorios desérticos, ¿no? En los cuales sí que era más fácil atacar una diligencia o una caravana, ¿no? En cambio, en las ciudades donde todo el mundo estaba armado, no había apenas crímenes. Y los crímenes que había hecho, la mayoría, por así decirlo, crímenes, eran duelos. Y de hecho, los pocos criminales, por así decirlo, que se atrevían a sobreponerse a esta falta de incentivos y a liarse a tiros, eran gente que eran casos tan extraños, ¿no? Que se hacían famosos, como Billy el Niño, ¿no? Y todo este tipo de gente que son, pues, los típicos criminales famosos, ¿no? Si el lejano oeste de verdad hubiese sido una época en la cual todo el mundo se estuviese matando, ¿no? Como si eso fuera la isla pirata o sea, la isla tortuga de los piratas. Si eso fuese así de verdad, no tendríamos nombres famosos como Billy el Niño, ¿no? O gente así, porque todo el mundo habría sido así, ¿no? En cambio, pues tenemos 4 o 5 casos de pistoleros y de forajidos famosos, porque eran los pocos casos que se dan, ¿no? De gente que quizá porque estuviesen completamente locos o porque por X cosas, pues que se atrevían a sobreponerse a esta falta de incentivos. Entonces, como hemos dicho, en el caso estadounidense es totalmente mentira que a mayor número de armas haya una mayor criminalidad. Es mentira que a mayor número de armas haya una mayor criminalidad. Es mentira que donde más armas hay, en este caso en las zonas rurales, donde hay población afroamericana, haya mayor criminalidad, porque no es así. Hay mayor criminalidad en las zonas urbanas y en concreto, curiosamente, en gente blanca de mediana edad. Y por tanto, el caso racial también queda en este caso, pues por así decirlo, deslegitimado. Y es mentira que Estados Unidos sea el país con mayores crímenes del mundo, porque es el país que tiene la regulación de armas más permisiva, porque hay países como Luxemburgo, que teniendo las armas prohibidas, tienen más crímenes por cada 100.000 habitantes que en Estados Unidos. Posteriormente hay que hacer una comparación de los países, del resto de países desarrollados, ¿no? Que también es bastante curiosa, ¿no? Esta ya es una comparación mucho más corta, por así decirlo, ¿no? Y que se ve mucho más rápido. Tras analizar la cuestión americana, pues vemos que en el caso de Europa la correlación viene a ser la misma, es decir, no obstante, aparentemente no es tan decisiva. Es decir, curiosamente, a pesar de que todo el mundo habla de Estados Unidos como el caso en el cual se están matando todos los días porque hay armas libres, es el caso precisamente más radical en el cual, si miras los datos, se demuestra que eso no es verdad. En Europa, en cambio, no es algo que sea tan, no es una correlación que sea tan, por así decirlo,
tan directa, ¿no? Por ejemplo, el ratio de tenencia de armas en Finlandia es de 39.000, siendo el índice de homicidios un 1,98%. Luxemburgo, como hemos dicho, tiene un ratio de homicidio de 9,01 y no es legal la tenencia de armas, de ningún tipo de arma de fuego, básicamente. En Noruega el índice de tenencia de armas es de 36.000 y su ratio de homicidio es un pequeño 0,81. Y no obstante, en países con menos armas como Dinamarca y Grecia, que tienen 19.000 y 11.000 respectivamente por cada 1.000, tienen unos ratios de homicidio más elevados que Noruega y Dinamarca. En concreto tienen un 1,21 y un 1,12 respectivamente. Es decir, que incluso en la Unión Europea se puede ver como en los países con mayor permisibilidad de armas hay una criminalidad mucho menor, ¿no? Todos estos datos, como he dicho, se calculan por cada 100.000 personas y son de un estudio de 2002. En concreto, un estudio de Cates que hizo en 2002 y que luego también por así decirlo, está reafirmado o se volvió a mirar en 2013. Hay además podemos ver que la situación es ligeramente diferente si analizamos aparte los índices de homicidio, ¿no? La legislación con respecto a las armas de los diferentes países, tal y como se hizo, por así decirlo, en el estudio de LOT. Y eso en concreto se ve en un gráfico, que es este de aquí, ¿vale? Que es el gráfico de Cates, que como dije antes, pues empezó en 1992, pero se ha visto también a niveles de 2013, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Pues bueno, en este caso la correlación estadística es más clara todavía, ¿no? Es decir, los países que tienen totalmente prohibidas las armas tienen unos índices de homicidio sustancialmente más elevados que aquellos en los que de alguna manera u otra se puede poseer legalmente un arma de fuego, ¿no? Dicho esto, también hemos de aclarar que no podemos hacer un estudio tan completo como el de LOT en el caso de la Unión Europea, ya que en la gran mayoría de las legislaciones sobre armas han seguido una tendencia casi unánime. Es decir, en Estados Unidos y en Europa, en cambio, han seguido una tendencia a una mayor restricción, ¿no? Es decir, mientras que en Estados Unidos las leyes de armas más o menos se mantienen por mucho que las intenten restringir, en Europa cada vez se va haciendo una mayor restricción y por tanto no se puede hacer un estudio que sea igual, ¿no? Así es que, pues bueno, no podemos analizar qué habría sucedido si alguno de los países europeos hubiesen decidido liberalizar la tendencia de armas tal y como se ha hecho en algunos otros estados en el caso de Estados Unidos. Es decir, que mientras que en Estados Unidos siempre ha existido la libertad de armas y de hecho lo lógico es que en algunos estados se liberalicen las armas cuando antes estaban más restringidas y por tanto se pueda ver en un estudio cómo al liberalizarse las armas bajan los crímenes violentos. En el caso de Europa es al revés, es decir, la tendencia es a prohibirlas, ¿no? Entonces no podemos hacer una comparativa. Pero igualmente, bueno, pues si vemos esta tabla, vemos cómo los países en las que están prohibidas, que son Bielorrusia, Rusia y Luxemburgo, son los que tienen mayor índice de criminalidad, de crímenes violentos, ¿no? 10, 20, 9,01, y en cambio en el resto de países, ¿no? En el cual pues están legalizadas, aunque por supuesto con unas restricciones inmensas comparadas con el caso estadounidense, ¿no? Pues como los crímenes son muchísimo como hay un número muchísimo menor de crímenes violentos, ¿no? Es decir, que incluso en la Unión Europea, con este estudio, que evidentemente también, como he dicho, está en Internet y lo pueden mirar todos, se puede ver cómo pues, es mentira que a mayor número de armas, mayor número de homicidios violentos se dé. Y como he dicho, yo creo que eso se debe a la falta de incentivos, que es básicamente lo que he explicado antes. Luego tenemos quizás uno de los casos más curiosos del mundo, ¿vale? Que es el caso de Suiza. Esta es una foto de Suiza bastante curiosa, fijaos, como bueno, pues van dos niñas en bicicleta tan tranquilas, ¿no? Y así cual Heidi, y llevan pues dos fusiles de asalto, porque además son dos metralletas bastante gordas, ¿no? En la espalda como quien lleva una mochila, ¿no? Es una foto real de Suiza, ¿no? Que es bastante curiosa. Entonces, el caso de Suiza es quizás
es de los más llamativos junto como en el Estados Unidos, pero es quizá incluso más llamativo aún, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues bueno, pues puedes decir, vale, está claro que a mayor número de armas, menor número de crímenes violentos, pero aún así sigue habiendo crímenes violentos. Pero es que en Suiza no, es decir, es que en Suiza hay una cantidad de armas inmensa y es de los países con una criminalidad más baja del mundo, ¿no? Es una paradoja súper curiosa. Los datos de Suiza indican que es uno de los países con menor índice de criminalidad del planeta. En 2012, la Oficina de Naciones Unidas, es decir, estos son datos oficiales de la ONU, contra la droga y el delito, que se llama ONUD, ¿vale? ONUDD, realizó un estudio según el cual en Suiza solo hay un 0,7% de crimen, ¿vale? Por cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Es decir, curiosamente, al mismo tiempo que se da este hecho, se da otro, y es que Suiza tiene una de las tasas de armas per cápita más altas del planeta. En concreto, hay 46 armas por cada 100 personas. No existe un registro nacional, y esto es algo que también hay que tener en cuenta, con lo cual incluso puede que el número sea mucho mayor. Si bien las estadísticas calculan que habría en torno a 2,3 millones de armas, en un país cuya población es de 7,8 millones de personas, es decir, pues tiene un número de armas altísimo, ¿no? En Suiza, además, se da el caso de que el servicio militar es obligatorio, ¿no? Es un país que solo tiene un 5% de soldados profesionales, siendo el resto compuesto por ciudadanos de entre 20 y 34 años. Y bueno, pues esto se debe en parte, como sabemos, a la Segunda Guerra Mundial. Suiza tuvo un intento de invasión por los nazis que finalmente no se acabó dando y se volvieron totalmente paranoicos, e incluso a día de hoy, pues quien haya estado en Suiza o conozca el país, pues sabrá de la situación, ¿no? Porque es habitual que pues que cada poco tiempo se les vaya la olla, ¿no? Y se pongan a hacer ensayos, ¿no? De invasión en búnkers y tal, y de hecho todo el país parece un queso de gruñer, porque está todo hueco, ¿no? Todas las montañas de Suiza están llenas de búnkers y de bases militares. Es un país que cualquiera podría pensar que se puede invadir súper fácilmente, pero nada del otro mundo, ¿no? Están todos armados, están todos súper emparanoiados con todo el tema de las invasiones y con todo el tema de pues, de los ensayos anti invasión que hacen, ¿no? Constantemente y bueno, y afortunadamente, pues, a pesar de que tienen es decir, afortunadamente tienen una permisibilidad de armas muy grande y con el caso además súper paradójico, ¿no? De que tienen un 0,7% de crimen, con lo cual pues es un dato más que añadir que hace que todo el que se considera libertario, ¿no? O por lo menos yo pueda considerar a Suiza como un gran país, ¿no? Porque ya no solo es uno de los países más libres del mundo, tanto a nivel social como a nivel económico, ¿no? Donde pues bueno, pues debe estar en el segundo o en el tercer puesto del índice de libertad económica del mundo, después de Hong Kong y Australia ahora mismo, creo, sino que además pues que tiene una tendencia de armas inmensa, ¿no? De 46 armas por cada 100 personas, y un crimen del 0,7%, y solo un 10% del PIB se dedica a la banca. El 90% restante son empresas alejadas del consumo, ¿no? Lo cual hace que sea un país súper rico, con una calidad de vida inmensa. Es decir, es un país que dentro de los países, por así decirlo, modélicos como país liberal o libertario, es quizás el ejemplo a seguir, ¿no? Porque incluso en lo que viene siendo el ámbito social, es un país donde se hacen referéndums constantemente. Que esto sí que es cierto que puede tener cosas malas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es un país pues que al fin y al cabo, afortunadamente, la mayor parte de los ciudadanos ni siquiera sabe quién es el presidente de la nación, ¿no? Es decir, que la influencia de los políticos en la sociedad y en la vida de los suizos es bajísima, ¿no? Como decía, y haciendo un paréntesis, ¿no? Por esta especie de alabanza a Suiza que acabo de hacer, en Suiza el servicio militar es obligatorio. Pues bueno, solo hay un 5% de soldados profesionales, el resto son gente de entre 24 y 30 años. Y una vez que los ciudadanos terminan el servicio militar, que es obligatorio, les permiten quedarse con las armas. Por supuesto, tienen que pagarse un arma, es decir, cierto tipo de mobiliario, ¿no? Para guardar el arma y tal. Se hizo un referéndum en 2011, ¿no? Donde fue
fue ratificado esto, en el cual el 56% de los suizos votaron a favor de conservar un arma en casa al terminar el servicio militar obligatorio. No es obligatorio quedarse con el arma, pero te dan una opción, ¿no? La situación en Suiza es tal que las organizaciones pro control gubernamental que piden la prohibición de poseer y portar armas recurren a la excusa ilegítima de que si se prohibiesen las armas no habría suicidios. Es decir, tal es el caso y tan claro es el caso de que a mayor número de armas menor criminalidad se da que en Suiza los que quieren prohibirlas, ¿no? Los pocos que quieren prohibirlas, porque no son muchos, dicen que es que hay que prohibirlas porque entonces así no habrá suicidios, ¿no? Es decir, tienen que ya recurrir a cosas rocambolescas como esta. Y esto se debe también en parte a que, en Suiza la mayor parte de las muertes que se dan por bala de fuego son debido a suicidios, ¿no? Esta petición, como digo, a mí me parece ilegítima, puesto que, y aquí es donde hay que volver a la parte de los derechos de la cual hemos hablado al principio y que, por tanto, como dije, era importante comentarla. Para mí esta petición es ilegítima, puesto que el individuo es el individuo quien tiene la última palabra sobre su vida, sobre su futuro, y por tanto el que puede decidir en qué momento ponerle fin a esto. Lo único que cambiaría sería la forma del suicidio, ¿no? Sin duda un mero medio para cometer un fin y no un fin en sí mismo. Es decir, que incluso si estas personas que quieren prohibir las armas de fuego en Suiza para evitar suicidios lo consiguiesen, cosa que parece que afortunadamente no van a conseguir, aún así la gente no dejaría de suicidarse, es decir, pues seguiría viendo gente ahorcada, gente, en fin. Es un caso bastante creepy, ¿no? Que tampoco me gusta mucho entrar en él, pero lo que quiero intentar decir es que si ya tienen que recurrir al hecho absurdo de tener que decir que hay que prohibir las armas porque es que entonces no hay suicidios, porque evidentemente no pueden recurrir a nada más, porque se ve que a más armas, menor crimen violento, ya de por sí incluso este hecho absurdo es ilegítimo porque primero si tú te quieres suicidar tienes derecho a hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo es el individuo el que debe decidir por su vida y no el Estado, ni la sociedad, ni nadie. Y segundo es que además si te quieres suicidar da igual que tengas una hormona, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de Suiza es quizás pues de los más increíbles, ¿no? Que hay, ¿no? De todos, ¿no? Y es un caso súper, pues la verdad, súper curioso. Luego tenemos, y esto ya es un caso también más corto, ¿no? El tema de las drogas. Como he dicho antes, el tema de las armas no es algo que tengamos que ver de forma única. Y esto es un error que a menudo comete la gente, ¿no? E incluso ciertos liberales, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas a alguien y le dices, hay que privatizar la sanidad, pues siempre se saltan con la cuestión de, joder, es que entonces solo se la van a poder pagar los ricos. Y que lo que no entienden es que si se privatiza la sanidad, las condiciones del modelo privatizado a el modelo sin privatizar son distintas. En el modelo sin privatizar solo está el Estado o está el Estado y un modelo mixto y por tanto los precios son más altos, pero en el momento en el que se privatiza toda a la vez, por así decirlo, hay competencia y el hecho de que haya competencia hace que bajen los precios, ¿no? Es decir, que la gente siempre ve las cosas, piensa en futuro mirando las condiciones a presente, ¿no? Pienso que si en un futuro privatizo la sanidad, los precios van a seguir siendo igual de altos que los de ahora y que por tanto la gente no se los va a poder, y porque por tanto va a haber gente que se quede fuera. No se les pasa por la cabeza el pensar que la competencia los hace bajar. Pienso que mirar el tema de las armas de forma única y no se me pasa por la cabeza el intentar darme cuenta de que es un tema en el cual influyen muchísimas más cosas, ¿no? Es decir, lo que intento decir es que cuando analicemos un tema, sobre todo un tema de este tipo, un tema de índole social, e incluso, bueno, también con los económicos, por supuesto, no hay que verlo ni como si fuera algo del presente, porque las condiciones cambian, ni como si fuera un caso único, porque el caso de las armas, pues como estamos viendo aquí, la prohibición estatal al consumo de drogas, pues es uno de los casos que provoca muertes por
por arma en Estados Unidos y que, bueno, pues que merece la pena mirarlo, ¿no? Y bueno, pues en el trabajo, pues tanto mi compañero como yo decidimos analizar este caso. Entonces, bueno, pues se da el caso de que muchas veces, ¿no? Para rebatir la defensa de la libertad de posesión de armas, suele salir el tema de Honduras, ¿vale? Honduras es un país en el cual hasta el año 2013 se permitía tener hasta 5 armas por persona, ¿vale? Y además Honduras es el segundo país con la tasa de homicidios más alta del planeta, que tiene un 90,4%, es decir, es una salvajada la de gente que muere en Honduras. Estos son datos de la ONU, ¿no? De la ONUD, que es el Instituto de la ONU para el tema de drogas y crímenes violentos que comenté antes. Y esto además se incrementó en 2012, cuando Honduras fue el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros como libertarios o como gente que defiende la libertad, vamos a alguien y le hablamos del derecho a tener armas y le hablamos de todo el tema de Estados Unidos, ¿no? De cómo es mentira que a mayor número de armas hay mayor crimen, cómo es mentira que a mayor zona con armas, en este caso las zonas rurales, hay mayor crímenes porque se dan en las zonas urbanas, y cómo es mentira que es el país con más crímenes del mundo. Y luego le hablamos además del caso de Suiza. Ellos, es decir, por ellos me refiero a los que quieran prohibirlas, nos pueden saltar fácilmente con el tema de Honduras. Es un país donde, pues bueno, por donde se permitían 5 armas per cápita y pues donde tienen un 90,4% de tasa de criminalidad, lo cual es una salvajada, ¿no? La solución además que dieron los políticos a esto fue prohibir las armas de fuego, y sin embargo este es un grave error, a mi juicio, debido a que el caso de las armas no debe ser como algo estático, es decir, la sociedad es dinámica y por tanto no es aconsejable estudiar fenómenos sociales de forma aislada y tener en cuenta influencias externas, ¿no? Y aquí es donde entramos en el tema de las drogas. En el caso de Honduras hay una influencia negativa externa, y de ahí que haya dicho antes que eso es como un prisma y que no se puede mirar de forma única, ¿no? Y es una causa externa que es el caso de las drogas, ¿no? La guerra del Estado contra las drogas es una de las mayores catástrofes que hay actualmente, ¿no? Desde un punto de vista económico puede entenderse además fácilmente los motivos de esta situación, pero es que desde un punto de vista social también, ¿no? El gobierno, al prohibir el consumo de ciertos productos, no tiene en cuenta en ningún momento la demanda de estos productos, ¿no? Es decir, en su fatal estupidez o en su fatal arrogancia, los políticos diseñan un mundo idílico en el que nadie pueda drogarse, ¿no? Debido a que consideran subjetivamente, ¿no?, que pues todo el mundo tiene que ser así y por tanto lo imponen por la fuerza. Como el Estado es el monopolio de la fuerza en un territorio, pues dicen, pues yo creo como político que mi mundo genial de ping-pong es un mundo en el cual nadie se drogue y en el cual todos sean buenos, y por tanto como tengo al Estado de mi mano o de mi parte para poder coaccionar a la gente, pues lo impongo. Sin embargo, no tienen en cuenta que la demanda de drogas ha existido desde hace miles de años, ¿no? Y que aún sigue dándose. Y bueno, pues tenemos los estudios también del gran Antonio Escotado, ¿no?, que incluso mencionan que las drogas se toman antes incluso de la fermentación del alcohol, ¿no? Y por tanto, pues sí se puede decir que es bastante probable que haya gente que quiera drogarse y primero, y que segundo, que por el hecho de que el gobierno prohíba dicho consumo no va a desaparecer esa demanda. Siempre que exista una demanda, pues va a haber gente que haga una oferta, a pesar de que tenga que saltarse la ley. Y en este caso, pues los que se ocupan de suplir esa demanda son las mafias, que al fin y al cabo son los que tienen una mayor habilidad para sortear la ley. Siempre que el Estado prohíba algo que tiene demanda, va a haber alguien que haga una oferta. Si mañana el Estado prohíbe los chupetes y la gente, las madres, siguen demandando chupetes, va a haber mafias matándose por controlar la prohibición de chupetes. Esto es algo bastante obvio. Y a pesar de que parezca un poco absurdo, ¿no?, y ridículo y gracioso, es que es así. Si mañana
el Estado vuelve a prohibir el alcohol y la gente, evidentemente, demanda alcohol y sigue demandando alcohol, pues va a haber mafias matándose por controlar la producción de alcohol, como ya pasó en la ley seca, ¿no? Y de hecho, y haciendo un paréntesis, aquí en el caso de Estados Unidos es bastante trágico porque Estados Unidos es de los países, creo que es el país que tiene una población carcelaria más grande del mundo y la mayor parte de la gente que está en prisión en Estados Unidos es gente a la que se ha condenado por cometer crímenes contra su propio cuerpo, es decir, por drogarse o por realizar intercambios voluntarios en los cuales no hay violencia, ¿no? De que te pillan comprando droga o vendiendo droga, ¿no? Y te meten en prisión. Y es un caso súper trágico porque además la mayor parte de la gente que está en prisión por estos temas son gente afroamericana y gente hispana. Y también hay un tema de racismo aquí, porque curiosamente a la gente blanca les hacen la vista gorda, ¿no? Y estas personas, ¿no? Gente hispana, gente negra, que meten en la cárcel cuando son súper jóvenes, la mayoría de ellos, pues salen de prisión sin futuro, sin que nadie les contrate, sin derecho a voto, es decir, son vidas que socialmente el Estado destruye, literalmente, simplemente por consumir droga, ¿no? Entonces, como podemos ver, las consecuencias de la prohibición de drogas, a todos los efectos son nefastas para la sociedad. Primero, se impide por la fuerza a los ciudadanos consumir y adaptar su comportamiento a un producto, ¿no? De tal forma que mientras que sociedades como la Mediterránea, por ejemplo, están totalmente adaptadas al consumo moderado de vino, no tienen dicha adaptación con otro tipo de sustancias. Estas adaptaciones de conducta, al fin y al cabo, requieren un proceso de ensayo-error muy largo que dura generaciones, ¿no? Esto es algo que comenta Jesús Huerta de Soto en sus clases que están grabadas. Y para que dicho proceso se dé, pues es una condición sine qua non que tenga que haber una libertad bastante amplia, ¿no? Y que no se manipule a las sociedades de arriba, es decir, desde el gobierno, mediante la coerción institucional que ejerce el Estado. Como segundo punto, además, pues bueno, en un mercado libre de vendedores, en un mercado libre, ¿no? Pues los vendedores de drogas podrían resolver sus problemas legales en los tribunales. Pero al prohibir el Estado la venta de drogas, los criminales pues se dedican a venderlas porque no pueden recurrir a esto de forma ilegal y usan la violencia como alternativa, ¿no? Es decir, si dos mafias, por así decirlo, tienen una disputa por un territorio, no pueden acudir a un tribunal, sino que pues, van a recurrir a guerra de mafias y al final esto genera una cantidad de muertos inmensa, ¿no? Se criminaliza además, como tercer punto, a una inmensa mayoría de la sociedad cuya única culpa es consumir, ¿no? Cosa totalmente injusta debido a que, como hemos dicho, y también esta es la parte moral que quiere resaltar, el soberano no debe ser otro que el individuo y por tanto es cada uno el que decide si quiere consumir o no. Y esto tiene un efecto desastroso, como he dicho antes, en la población de Estados Unidos, que es el país con más presos del mundo. Punto número 4, se criminaliza los intercambios voluntarios y pacíficos entre los vendedores, ¿no? Y consumidores y, bueno, pues el derecho precisamente como institución existe para evitar estos conflictos, ¿no? No tiene sentido perseguir un acuerdo comercial que aceptan voluntariamente dos partes y que desarrollan de forma pacífica, ¿no? Como punto número 5, el peligro para los vendedores resultante de la persecución del Estado eleva además el precio del producto a extremos que probablemente no se harían en un sistema de libre competencia y de mercado libre. Es decir, si tuviésemos un mercado libre de drogas, pues realmente serían muchísimo más baratas, ¿no? Y punto número 6, además, las sustancias vendidas ilegalmente no tienen control de calidad que podrían tener en un mercado, que podrían tener en un mercado libre si fuesen producidos por empresas competitivas, ¿no? Y por tanto, los consumidores se enfrentan a tomar unos productos que, pues, a lo mejor no son de una calidad muy buena, no pueden además reclamar legalmente en el caso de que esto les produzca un daño y cosa que sí que se podría hacer en un mercado libre, ¿no? Es decir, en un mercado libre, si tú tienes varias empresas, vamos a decir farmacéuticas o X, que producen drogas, pues lo lógico es que se preocupen de producirlas de la forma más limpia posible y de la forma menos
dañina posible, ¿no? Incluso puede que y ese es el punto número 7, ¿no? Puede que las empresas experimentasen, ¿no? Para intentar hacer drogas que simplemente pues colocasen a la gente, pero que no la matasen, ¿no? Y por tanto, pues se impide, ¿no? Al prohibir el Estado el consumo de drogas y la venta de drogas, se impide la experimentación para otros fines comerciales, ¿no? E incluso para fines médicos, ¿no? Porque también he sabido que hay ciertas drogas que tienen cualidades médicas muy positivas, como por ejemplo la marihuana, ¿no? En definitiva, y esto es algo que dice Huerta de Soto, no es la droga la que destruye la sociedad, sino es su prohibición la que lo destruye. Y es especialmente alarmante en el caso de países como México u Honduras, donde hay pues miles de asesinatos al mes. Y por tanto, cuando se hable del caso de Honduras, en el caso de las armas, hay que tener en cuenta pues esto, hay que tener en cuenta que, que el tema no es en sí que haya muchas armas y que eso implique que haya muchos crímenes, sino que también hay cosas detrás de eso, como pueden ser pues todo el tema de la prohibición de drogas y el hecho de que haya mafias matándose y matando por controlar la producción, ¿no? Por tanto, lo que debió hacer el gobierno, a mi juicio, y al de mi compañero de Honduras, el gobierno hondureño, no es en sí prohibir las armas y dejar que la población inocente esté indefensa ante las mafias, sino eliminar la restricción al consumo, a la venta y a la distribución de drogas, permitiendo la libertad y el comercio libre en dicho mercado, lo cual eliminaría la paulatina y radical, o sea, lo cual eliminaría paulatina y radicalmente el problema. Es decir, frente a la solución de hay mafias de drogas, vamos a prohibir las armas y que la población esté desarmada, frente a esa solución que yo considero que es errónea, existe la solución acertada, que es vamos a despenalizar las drogas y permitimos que haya armas. Despenalizamos las drogas, lo cual hace que se pueda haber un mercado libre y que por tanto pues ya no haya una criminalidad tan alta o inmediatamente las mafias desaparezcan porque son empresas las que las pueden vender y además con mayor calidad, y seguimos permitiendo que la gente tenga armas y que por no la población, por así decirlo, ya no esté indefensa, sino que la población inocente, por así decirlo, pues, bueno, y no inocente, porque no es, vamos, simplemente que la población pueda protegerse, ¿no? Por último, y este es uno de los últimos casos, planteamos cómo sería un modelo teórico de policía privada en el cual hubiese libertad de armas, ¿no? Esto es meramente anecdótico, pero bueno, pues vimos 3 casos en los cuales pues creemos que puede ser curioso. Entonces, es imposible que el Estado pueda proteger a todo el mundo en todo momento a efectos prácticos, ¿no? Es decir, pues eso, el Estado realmente lo que hace es ofrece una ilusión de seguridad, a menudo mediante controles absurdos y abusivos. Es decir, llevamos 15 años quitándonos los zapatos en los aeropuertos, básicamente, cuando sabemos que simplemente lo que nos ofrecen es la ilusión de seguridad, ¿no? Los casos de violencia y exceso policial, además, recientes en Estados Unidos que se están viendo ahora mismo, son bastante graves, ¿no? Estados Unidos es un país con una policía altamente militarizada. Se ha dicho que es una policía racista y sí que es cierto que hay casos puntuales de racismo, pero también es cierto que yo no creo a nivel personal que el problema de fondo sea el racismo, sino que el problema de fondo es que es una policía a la cual se le permite de todo y a la cual se la protege además por parte del Estado, ¿no? Es decir, es una policía que está totalmente militarizada porque los excedentes de armas de las guerras de Irak y de Afganistán los tienen ellos, y es una policía además a la cual por parte del gobierno se le permite unos niveles de brutalidad policial inmensos, ¿no? Sin que el Estado, por así decirlo, sancione estas acciones de forma directa y tajante, ¿no? Por tanto, la policía pues no tiene incentivos a moderarse, por así decirlo, y pues pueden desatar toda su locura y toda su brutalidad
de forma, pues como, pues bueno, pues hay casos tremendos, ¿no? Hace poco vimos uno de un policía que entraba en una clase y sacaba a una chica que no quería salir y la sacaba básicamente, pues casi matándola, ¿no? Es decir, arrastrándola de una forma súper violentísima. Sí que se están tomando medidas últimamente, ¿no? Pero son poquísimas, ¿no? A ese policía en concreto tengo entendido que le despidieron y afortunadamente también la población civil de Estados Unidos se está concienciando sobre ello y cada vez hay más manifestaciones e incluso hay gente ya haciendo grabaciones sobre todo lo que hacen los policías para denunciar estos casos, ¿no? Porque es un caso muy, 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 muy grave. Y bueno, pues ante todo este problema lo que debemos de preguntarnos es, ¿simplemente sirve con que el Estado, por así decirlo, sancione a la policía? Yo creo que no. Yo creo que no, primero porque siempre se van a dar estos casos, a pesar de que bueno, pues la policía al final se acaban volviendo mucho más moderados. Y segundo, porque al fin y al cabo el Estado, desde un punto de vista libertario, pues no tiene justificación de existencia, ¿no? Es decir, el Estado, su mera existencia daña los derechos negativos de vida propia y libertad y por tanto no debería entrometerse en la vida de los demás y que además, pues el mercado de la defensa no es sino, o sea, la defensa, perdón, no es sino un mercado más y pues yo tengo la convicción de que no hay nada que no pueda hacer el mercado mejor que, o sea, que no pueda hacer el Estado mejor de lo que lo hace el mercado, ¿no? Y al fin y al cabo, pues podemos decir que un mercado de la defensa privada o un mercado policial privado sería muchísimo más eficaz, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar las leyes económicas y el punto de vista a priorístico deductivo de la escuela austriaca. En concreto vamos a describir tres fases o ejemplos de organización social diferentes adaptados a dicha situación, ¿no? Los tres modelos representan un rango de mayor a menor cantidad de estatismo, ¿no? Siendo el primero pues el más estatalizado de todos y siendo el último un modelo pues prácticamente anarcocapitalista, ¿vale? En el primer modelo que hemos estudiado, supongamos que la ciudad de Madrid, por ejemplo, se encuentra en la situación actual, es decir, con un ayuntamiento altamente coercitivo, y más ahora con la alcaldesa actual, ¿no? Que interviene en la vida de los ciudadanos de la ciudad para cobrar impuestos abusivos y hacer proyectos pues totalmente faraónicos, aunque eso también pues lo hemos visto con anteriores alcaldes como Gallardón, ¿no? Con su M30, y porque son proyectos con dinero público endeudando a los madrileños pues por generaciones, ¿no? Supongamos ahora que por azares del destino el ayuntamiento decide eliminar la policía local y contratar servicios de empresas de seguridad privada para cada uno de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento mantiene la potestad de elegir qué empresas serán las contratadas con el dinero de los madrileños en base a los criterios del alcalde. Es decir, que el alcalde pues o bien puede actuar de forma racional contratando a las empresas que cree que son más óptimas para estos casos, o bien puede ser una situación, que sería la más probable, totalmente mercantilista en la cual el alcalde contrate a empresas que sean sus amiguitas, ¿no? En el caso de que el alcalde, en este caso la alcaldesa, ¿no?, decidiese contratar a una empresa para que se ocupase de todos los distritos, lo lógico es, en base a las leyes económicas, que los precios que cobrase dicha empresa fuesen mucho más baratos que el coste de la policía local, debido a que mientras que el ayuntamiento no tiene incentivo a recortar gastos, puesto que usa dinero público, ¿no? Y de hecho la policía local siempre se dice que es la que más cobra y la que mejor armamento y equipo tiene de todos, una empresa privada en cambio sí que lo tiene, puesto que para no quebrar tiene que llevar una exigente contabilidad, ¿no? Aún así, este modelo tiene múltiples pegas, ¿no? Es decir, para empezar, bueno, tenemos que este modelo básicamente su característica principal es que una policía privada para todo Madrid sería más barata que la policía local, y eso es algo bastante obvio, pero aún así, como hemos dicho, tiene bastantes pegas, ¿no? Para empezar, los individuos seguirían sin poder autodefenderse, por lo que aunque la eficiencia de esta empresa fuese mayor que la de la policía local, nunca sería suficiente, es decir, la policía no siempre llega a tiempo, es imposible prácticamente que llegue a tiempo en todos los casos, además. Los políticos no solo tienen la obligación de contratar a una empresa de seguridad más barata, sino que además podrían dejarse influir, como hemos dicho, por amistades, ¿no? Y caer en el mercantilismo. Y también será el caso de que los ciudadanos no pueden desligarse de
decisión del alcalde, ¿no? Teniendo que pagar por vía impuestos la empresa que este eligiese de forma coercitiva, aunque no quisiese, ¿no? Pues yo soy un ciudadano y a mí no me gusta que dicha empresa o tal empresa defienda Madrid y no la quiero pagar por impuestos, pues aún así tienes que seguir pagando impuestos, al igual que ahora con la policía local, ¿no? Luego hay un segundo modelo, ¿no? Que es, bueno, pues en este segundo modelo teórico, Madrid tiene un ayuntamiento reducido, ¿no? Esto ya sería más difícil de ver, a priori el partido que hubiese en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que se ve además, da igual de qué partido fuese. Entonces, en este caso, el modelo es un ayuntamiento más reducido que ha decidido prescindir de la policía local y contratar a 10 empresas de seguridad para los 21 distritos de Madrid, ¿no? Y serán las juntas de cada uno de esos 21 distritos las que elijan la empresa que quieren que les proteja. Bueno, pues según las leyes económicas, ¿no? Y el punto de vista austríaco, lo que teóricamente pasaría es que estas 10 empresas comenzarían a competir entre sí, y esto tendría varios efectos positivos. Primero, bajada de precios. Segundo, una mayor eficiencia en los servicios. Tercero, un mayor cuidado de la imagen de la empresa y, por tanto, aumento de la ética de los trabajadores, ¿no? Al fin y al cabo, la responsabilidad social corporativa, aunque sea algo que ahora está súper controlado, ¿no?, por el Estado, es algo que ha surgido de forma espontánea debido a la competencia. Y cuarto, las empresas menos eficientes tenderían a ser las menos demandadas, ¿no? Al fin y al cabo es un mercado y, por tanto, quebrarían, ganando siempre el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor tendría una situación en la cual solo existirían las empresas que fuesen más competitivas. Aún así, este modelo sigue sin ser perfecto, puesto que los ciudadanos no pueden protegerse por sí mismos y además no pueden siguen sin poder desligarse de esta situación o de esta decisión que toma la Junta de cada uno de los 10 de cada uno de los 21 distritos, ¿no? Y siguiendo teniendo que pagar por vía impuestos a la empresa elegida, les guste a ellos o no, a la empresa que elija la Junta. Y también se da incluso el peligro de que la Junta se corrompa, ¿no? Porque al fin y al cabo en la Junta hay políticos y pues pueden caer también en un mini mercantilismo a nivel de distrito, que sería más difícil, sí que es cierto, pero podría pasar. Y el tercer y último modelo, Madrid no tiene ayuntamiento. Este es el modelo quizás, es el modelo anarcocapitalista y es el modelo quizás más curioso, ¿no? Madrid en este caso es una ciudad anárquica en la cual los ciudadanos se relacionan mediante acuerdos voluntarios, ¿no? Esta es básicamente la tesis del anarquismo liberal, sin que haya un gobierno manipulando y dirigiendo las sociedades de arriba, ¿no? En este caso no existe el ayuntamiento, Madrid es una ciudad totalmente privada, ¿no? No solo, por tanto, hay múltiples de empresas de seguridad, sino que además no existen barreras de entrada gubernamentales para evitar que cualquiera pueda crear la suya propia. Y también, en este caso, hay libertad de posesión y tenencia de armas. Entonces, según las leyes de la teoría económica, la competencia de las empresas, interacción de los ciudadanos, daría como resultado los siguientes efectos. Primero, bajada de precios entre las empresas ya existentes, así como una mayor eficacia de los servicios y un aumento de las exigencias éticas a los trabajadores de las mismas. Las empresas, además, más eficientes serían las que sobreviviesen y las más ineficaces desaparecerían. Segundo, los vecinos de un distrito, barrio, bloque de pisos, etc., pueden elegir a la empresa que quieran, siendo esta decisión voluntaria, ¿no? Evidentemente, si yo entro en una comunidad de vecinos y en esa comunidad de vecinos ponen que hay ciertas normas, pues me tengo que adaptar previamente a ello, pero no deja de ser algo voluntario, porque si no me gusta, pues puedo elegir no comprarme la casa ahí o incluso salirme, ¿no? Por lo que si un vecino no quiere pagar a dicha empresa y no estar protegido por la misma, no tiene por qué hacerlo, pudiendo incluso protegerse a sí mismo, ¿no? Y tercero, cualquier persona que tenga capacidad para ello y así lo desee, puede montar su propia empresa de seguridad de tal forma que aumentará la competencia exponencialmente, ¿no? Y los efectos beneficiosos de la misma, porque al fin y al cabo no es lo mismo tener dos empresas compitiendo, ¿no?, que pues pueden más o menos bajar un poquito los precios, que tener 100.000. Si tienes 100.000 empresas compitiendo, la bajada de precios es inmensa, el aumento de la calidad es inmensa, la innovación es constante. ¿Por qué? Porque las empresas siempre quieren derrotar al contrario. ¿Cómo derrotan al contrario si no hay un Estado que les pueda ofrecer posiciones mercantilistas, ¿no?
pues compitiendo, y eso implica bajar precios para intentar quitarte el miedo a tu competidor, innovar, ser más ético, y al fin y al cabo la diferencia entre un mercado libre y un mercantilismo no es que mientras que en el mercantilismo los beneficiados son las empresas amigas del Estado, porque el Estado lo que hace es poner barreras de entrada a sus competidores. En un mercado libre, en cambio, los beneficiados son siempre los consumidores. ¿Por qué? Porque el consumidor ve cómo tiene una oferta inmensa de productos y servicios y cómo además los precios están constantemente bajando y cómo además se está constantemente innovando y cómo además pues las empresas son cada vez más éticas y además debido a todo el tema de redes sociales es cada vez más fácil denunciar, ¿no?, vía Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. a una empresa que lo haga mal, ¿no? Entonces, a nuestro juicio, este modelo no solo es el más ético para con las normas del derecho evolutivo, sino además el más pragmático de todos, e incluso mirando desde un punto de vista empírico, cogiendo los datos que ya sabemos, podríamos decir que, bueno, pues si tenemos en cuenta que al no haber gobierno en la ciudad, no habría restricción a las drogas y por tanto no se podía dar como el caso de Honduras, sí que podemos saber que se daría un caso parecido al de Estados Unidos, es decir, que al ir todo el mundo armado y al tener muchísimas empresas de seguridad, los incentivos de los criminales o de los potenciales criminales, vamos a decir mejor potenciales, a cometer crímenes violentos serían bajísimos, por no decir nulos, y por tanto la cantidad de crímenes que habría en Madrid sería muy poca. Con lo cual la conclusión de este modelo es que básicamente sería el mejor a nivel ético, ¿no? Sería el más pragmático de todos con el menor número de crímenes y además pues sería pues el más ético, ¿no? Como ya hemos dicho. Entonces, por último y como conclusión de nuestro trabajo, para concluir básicamente nuestro objetivo inicial, tanto el mío como el de mi compañero, con el cual hice este paper, consistía en plantear, por un lado, la defensa de las armas desde el punto de vista legal y pragmático, defendiendo la posesión de las mismas del mismo modo que podríamos defender la propiedad de un coche o de una vivienda, ¿no? Pues es tu propiedad y es tuyo, punto. Y por otro lado, pretendemos además analizar la realidad estadística para tratar de ver si el famoso mantra de que a más armas más crímenes resulta cierto o no, ¿no? Creo que queda demostrado tanto por todos los datos empíricos que hay, tenemos el estudio de LOTS, por ejemplo, que si bien no pretendemos observar ninguna casualidad en los datos analizados, no existe una correlación entre mayores índices de armas per cápita o leyes más laxas con respecto a estas últimas y la violencia en la sociedad. Al contrario, existe una correlación, si existe correlación alguna entre los dos eventos, este indicaría en todo caso que a más armas y leyes menos restrictivas, menos crímenes violentos se dan. Y por tanto por tanto además esta conclusión es bastante lógica si tenemos en cuenta que no son las leyes ni los bienes materiales los que hacen al hombre actuar de una manera u otra. De hecho, en la grandísima mayor parte de los casos, las personas que se ven envueltas en homicidios o en situaciones que amenazan la salud y la vida tienen un extenso historial penal anterior. Y eso es algo que también podemos ver en un estudio de Elliot de 1998, ¿no? Además, por lo tanto, se da ya una reincidencia, ¿no? Además, hemos pretendido analizar brevemente aspectos como el de la guerra contra las drogas, que es de por sí una fuerte razón por la cual los crímenes violentos aumentan, y hemos querido teorizar, humildemente, en verdad, acerca de posibles modelos que podrían surgir con policías privadas, ¿no?, que serían mucho mejor para nuestras vidas, ¿no? Por tanto, y a la hora de intentar no cometer los mismos errores legislativos en el futuro, creo que deberíamos plantearnos de qué sirve intentar controlar la tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, ¿no? Especialmente aquella parte de la población que sigue las leyes cuando los avances tecnológicos, pues bueno, convierten este tipo de tareas en verdaderas quimeras, ¿no? Y en este caso en concreto me refiero al desarrollo de las impresoras 3D, sobre todo al posible uso de las mismas para imprimir armas de fuego sin tener en cuenta ley alguna y sobre todo sin posibilidad de que el Estado lo pueda influir al respecto, obviando
por absurdo el convertir al Estado en un Estado totalitario, ¿no? Es decir, la única forma, es decir, el Estado pierde poder conforme va creciendo, conforme la sociedad o el orden espontáneo va creciendo. Porque conforme se da una mayor división del trabajo y del conocimiento de la sociedad, surgen nuevas tecnologías y surgen nuevos conocimientos, ¿no?, que permiten puentear al Estado, ¿no? Al fin y al cabo, y este es un ejemplo que siempre pongo, que es un poco absurdo, pero que es ilustrativo, el mercado es como un río, ¿no?, porque la sociedad no deja de ser un ente dinámico, ¿no? Es un río que fluye constantemente. Si el Estado llega y tira una piedra y dice esto se prohíbe, el agua coge otros cauces, ¿no? Entonces, esos cauces pueden ser el mercado negro o esos cauces pueden ser, en este caso, la tecnología. En concreto, las impresoras 3D, pues ya a día de hoy se pueden imprimir armas, ¿no? Con lo cual, el Estado, la única forma que tendría de evitar esto, incluso aun prohibiendo las armas por ley, sería también prohibir las impresoras 3D por ley, ¿no? Cortándose así todos los avances tecnológicos y convirtiéndose además en un Estado, pues como hemos dicho, totalitario, ¿no? Para terminar, hay una bibliografía que hemos usado para este trabajo. Bueno, esta es la última diapositiva que se me olvidó poner, ¿no? Que es: ¿tiene sentido la regulación armamentística en una sociedad en la cual cada persona puede imprimir su arma con el completo desconocimiento del Estado? Obviamente no. Y la bibliografía que hemos utilizado, aquí la podéis ver, principalmente es el trabajo de Lott, que es el primero del cual hemos hablado en el caso de Estados Unidos, ¿no? Más armas, menos crímenes, entendiendo el crimen y el control de armas, de la Universidad de Chicago, es de 1998, pero vamos, también está editado en 2010. Y bueno, luego tenemos otros estudios como el de Gates, por ejemplo, del cual hablamos antes, ¿no? De, pues bueno, prohibir las armas de fuego reduce el crimen y el suicidio, ¿no? Este en concreto es de Harvard. Es decir, estamos hablando de estudios que no son simplemente un estudio que pueda salir en cualquier periódico, ¿no? Son estudios que presuponemos que son serios por las universidades en las cuales están hechas. Tampoco quiero que esto sirva como un argumento de autoridad y, por tanto, animo a todos a leer estos estudios e incluso a buscar otros datos que los puedan contrastar, ¿no? Pero bueno, pues tenemos varios estudios, como vemos, también uno de la Universidad de Colorado o incluso, pues bueno, de Gary Gleck, y básicamente esto es todo el trabajo. Y bueno, la conclusión final que yo quiero sacar es, pues eso, que el derecho a llevar armas no solo es un derecho que tengamos por motivos éticos, sino que además, pues que es algo que, debido a la falta de incentivos y además debido a, como podemos ver también los datos empíricos, pues que está prácticamente demostrado que a más armas menos crímenes, y que por tanto cuantas más armas tiene la sociedad, siempre y cuando, por supuesto, que sea una población que, pues eso, que no tenga antecedentes penales, pues será una situación más segura para todos, ¿no? Y bueno, esto es todo. No sé si Gustavo me está oyendo. Y básicamente, pues eso, esto es todo. Y bueno, pues muchas gracias. Espero no haberos aburrido mucho. Sé que es un estudio un poco largo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, y esto es algo que siempre digo, la diferencia entre el liberalismo y el estatismo, ¿no? Es que mientras que el liberalismo tiene ideas muy buenas, no sabe transmitirlas o no sabe venderlas bien. En cambio, el estatismo tiene ideas muy malas, pues tiene a grandes genios del marketing como Goebbels, ¿no? O como Gramsci. Y por tanto, pues es bueno tener todos los datos legales, todos los datos éticos, todos los datos empíricos, aunque pueda suponer un poco de aburrimiento el estudiarlos. Pero es bueno tenerlos porque conforme vayamos estudiándolos y conforme los vayamos teniendo claro, nos será más fácil el poder rebatir y el poder convencer a otras personas de lo bueno que es la libertad, tanto a nivel ético como a nivel pragmático, ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.